multiplicando nuestra comunidad. Llevo tiempo dando vueltas que sería interesante hacer esto. Dudaba cuándo. La verdad es que debe ser cierto que está pasando la crisis, porque no recuerdo un verano donde faltara tanta gente de vacaciones como este. Hacía muchos años que no ocurría esto, que llegaba el mes de agosto y todo el mundo estaba fuera. Deben de ir mejor las cosas, debe ser cierto que está pasando así. Hace como 10 o 12 años estuve 15 días en Canadá, en Winnipeg. Los pastores de Canadá decidieron que era bueno compartir con pastores de otras culturas. Invitaron, entre ellos a Dionisio, que no quiso ir y me dejó a mí, a varios pastores de cultura latina. Y entonces me junté allí con pastores de Brasil, de Paraguay, de Chile, unos cubanos que no les dejaron salir del país y también un español, y allí fui yo. Y estuve una semana con un pastor, Albert, que no recuerdo el apellido porque era muy complicado, y luego con Erwin, y teníamos varias reuniones. El asunto es que mientras estaba allí, en North Kildonan Mennonite Church, algún barrio por allí en Winnipeg, pues era el domingo de Pentecostés, a finales de junio. Y en esta iglesia, a finales de junio, todos los años y únicamente ese día se hacían bautismos. Y yo dije, ay, ¿dónde vamos a ir? Dice, no, son en la iglesia. Pensé, pues tendrán un bautisterio. Pero en la iglesia no había más que una jarrita y una palangana. Y entonces bautizaban echando un chorrillo ahí encima de la cabeza. Y cuando yo les hice ver mi sorpresa, me dijeron, ¿y cómo hacéis vosotros? Nosotros cogemos a la gente, la llevamos al río, le damos un chapuzón allí de cuerpo entero. Y ellos se quedaron sorprendidísimos. Ese verano, cuando vine, justo en septiembre tuvimos bautismo, les mandé unas fotos y me contaron que en el siguiente culto las habían proyectado ahí en su pantalla grande para que todo el mundo viera lo que estos brutos españoles hacían para bautizar a la gente que no sabían cómo hacerlo. He visto la iglesia ortodoxa que bautiza niños y lo cogen y le pegan un chapuzón entero al niño en la pila bautismal. Y hace unos meses corría un vídeo por las redes sociales donde había un pope que no bautizaba, no pegaba un chapuzón, sino 3 chapuzones seguidos al niño en la pila bautismal, lo sacaba, y si el niño había superado eso, estaba para, superar cualquier problema de la infancia, porque el trago tenía que ser traumático para él. Mucha gente de las que venís, nos visitáis, a veces preguntáis ¿por qué hacéis esto? O ¿por qué no lo hacéis? O ¿por qué lo hacéis de esta manera? Y voy a explicar por qué hacemos algunas cosas. Quiero empezar con Efesios 1, 22, 23, porque la iglesia no es una cosa liviana. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Si yo entiendo bien, viene a decir que la iglesia es la plenitud de Cristo. Oye, esto no es una peña, es algo serio, según la Biblia. Y entonces lo que hacemos, deberíamos de hacerlo con cabeza, teniendo siempre esto en cabeza. Al organizarnos hay que tener en cuenta siempre que Cristo es la cabeza y de Él dependemos. Por otra parte, nuestro buen Señor Jesús no nos dejó muchas indicaciones, por ejemplo, sobre cómo hacer el culto o qué ministerios debiera haber en cada iglesia. Podemos ir tomando detalles del Nuevo Testamento, las cartas, pero no hay muchas indicaciones. Las cartas más bien se dedican a exhortarnos para saber cómo amarnos unos a otros, cómo arreglar problemas que pueden surgir, más que darnos detalles de cómo organizar la iglesia. Sí que es cierto que Jesús nos dejó, por ejemplo, dicho que recordásemos la última cena con sus discípulos y todo lo que pasó allí, con lo que todo eso significan. Pero nos dejó sobre todo un mandamiento, que nos amáramos unos a otros como Él lo había hecho, y también que fuéramos por todo el mundo llevando el Evangelio que Él nos había enseñado. Así que bajo esas cosas cada uno tiene que organizar su iglesia tal como cree conveniente, y a veces con tal diversidad como con este detalle del bautismo que os he contado, y podría haber muchos otros detalles bastante diferentes. Vemos, por ejemplo, cómo Pablo, al llegar a Grecia, aprovechó
que vio ese Dios desconocido que tenían allí y dijo, pues esto lo voy a aprovechar yo aquí y les voy a hablar de ese Dios desconocido, ¿no? Vio que ellos adoraban a un Dios desconocido. Pues ese es el que yo os traigo. Pero claro, si Pablo, al hacer eso en Grecia, dijo, pues cuando vaya a otro sitio voy a hacer lo mismo. Y hubiera hecho lo mismo en Corinto, en Éfeso, pues le hubieran dicho, este tío está tonto. ¿Y quién es el Dios desconocido? Porque no podían entender esa llave que él había encontrado en Grecia y que en otro lugar tenía que usar una llave diferente. Y es mucho por esto por lo que la Iglesia muchas veces hace cosas de una manera o de otra. Por la cultura, por el entorno, por la misión, por la visión que tiene la Iglesia, y eso nos lleva a hacer las cosas de una manera o de otra. Una de las primeras preguntas que nos suelen hacer cuando viene aquí es sobre el nombre, y entra y pone Iglesia Evangélica. Pero es que las iglesias evangélicas suelen tener un sobrenombre. Aquí en Burgos, por ejemplo, si vas por la calle Cardeña, pues ahí están los hermanos, pone Iglesia de Jesús de Nazaret. Pues claro, una iglesia evangélica, ¿cómo va a ser? De Jesús de Nazaret, pero ellos han puesto el nombre. Si vas un poco más allá, pone Asamblea de Dios, Misión. Es una iglesia que ha salido de otra que se llama Asambleas de Dios Misionera. Y como salieron de la anterior, no podían llamarse lo mismo, pero en vez de poner misionera, le han puesto solamente misión. Si vas a nuestro antiguo local, allí está el grupo de Guido y hay un tremendo cartel que pone Serasmas, que es el nombre de su asociación, pero pone Iglesia Evangélica, le conocen como la Iglesia Evangélica Serasmas. Si tú vas a Valladolid, allí cerca donde están nuestros amigos, pues pone Iglesia Evangélica Camino de Vida. Y a la calle paralela hay otra que pone Asamblea de Remanentes. Ya el último vez he visto que lo han cambiado, ¿no? Nosotros no ponemos eso. Bueno, pues detrás de todo nombre hay toda una historia seguramente muy profunda, muy buena, que todo el mundo comprende y que expresa mucho de la profundidad de esa congregación. Pero nosotros recibimos con gusto a cualquiera que venga a la iglesia, estamos emocionadísimos con tener una iglesia con muchas nacionalidades, pero pensamos que nuestra primera misión es llevar el Evangelio a donde estamos, a Burgos, en España, a los españoles. Y un español medio no entiende absolutamente nada de estos nombres tan raros que ponemos a las iglesias. Difícil es ya aprender lo que es la Iglesia Evangélica, que les cuesta relacionar la Reforma Protestante y los diferentes movimientos históricos que han dado con lo que somos, como para encima confundirles con tantos nombres. Y por esa razón, cuando entras a nuestra iglesia, ahí solo pone Iglesia Evangélica, porque eso además expresa unidad con muchas otras iglesias evangélicas que hay en la ciudad, en España, y no confunde con un segundo nombre que, ya digo, seguramente pues tiene una explicación muy buena y una profundidad digna de tener en cuenta. Básicamente queremos evitar confusión. Muchos, especialmente los que vienen de iglesias más tradicionales, dicen, pues es que el culto no tiene una liturgia con mucho símbolo y muchas veces ni siquiera tiene una estructura clara. Depende de quién esté allá al frente, la cosa puede ser de una manera o de otra. Y es cierto, trabajamos con bastante libertad en nuestro programa, aunque hay algunas partes que normalmente siempre se dan. Pero lo primero que quiero decir es que creo que nosotros no entendemos el culto como el centro de la vida de la Iglesia, sino que el culto es la expresión de lo que ocurre durante la semana allí donde estamos. Cada uno vivimos nuestra fe en la familia, en el trabajo, en el colegio, donde estamos, y el domingo nos juntamos para celebrar y expresar la vida de Dios en lo cotidiano. También el culto es algo importante, algo central entre semana porque nos juntamos la mayoría, nos vemos, pero la Iglesia no debiera estar centrada en el culto, sino que el culto debiera ser un lugar de manifestación de lo que Dios hace en nuestras vidas durante la semana. Y muchas veces los que venimos sobre todo de un entorno católico, algunos que venimos de otros países de iglesias más tradicionales, la liturgia lo que conduce es una religiosidad que no te acerca a una relación personal con Dios, porque es como que los ritos se convierten en magia, que transforman, que hacen, pero
no tiene que ver con tu experiencia propia. El ejemplo más claro lo tenemos cuando asistes a la misa, pues tienes el momento de la consagración, ¿no? Donde el rito que hace el sacerdote, ese pan y ese vino, para el católico se convierte auténticamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un rito mágico. Y nosotros entendemos que nuestros rituales no tienen magia. La semana que viene tendremos bautismos. El bautismo no hace nada. El bautismo es una expresión de algo que ya ha pasado en el interior del que se va a bautizar y entonces lo expresa de esta manera. Y lo hacemos también porque Jesús nos mandó a hacerlo, que bautizáramos a los que se fueran añadiendo, ¿no? Pero muchas veces una excesiva liturgia con todo muy recargado y tal, no conduce a una experiencia personal o en grupo con Dios, más bien nos aleja de ellas. Y los que hemos vivido en iglesias muy tradicionales, que es la mayoría de los españoles y la mayoría de los que formamos la iglesia, la liturgia, más que llegarnos a hablar del Evangelio, nos apartaba del Evangelio. Por eso, pues no damos mucha importancia a tener una liturgia, y cuando tenemos algunos ritos, que los tenemos, como el bautismo, a veces luego hablaré un poquito sobre los miembros de la iglesia, lo hacemos de una manera sencilla, sin mucho ritual y sin darle demasiada pompa, porque entendemos que eso no facilita presentar lo que queremos auténticamente presentar, que es el Evangelio de Jesucristo. La música tiene un lugar muy importante en el culto, dicen algunos. Pues esto no lo hemos buscado nosotros, simplemente el Señor nos ha dado muchos y buenos músicos. Así que la Iglesia, en la música y en todas las demás áreas, lo que tiene que hacer es aprovechar las cosas que Dios nos ha dado. Si Dios nos hubiera dado un buen grupo de bailarines, pues probablemente aquí los domingos habría danza. Pero nadie de aquí le ha dado por la danza y entonces no hay danza. Bueno, he visto la iglesia Betel allí en Redding, California, que mientras están en la alabanza hay unos cuantos allá a un lado que están pintando un cuadro. Pues me parece muy interesante. Están expresando en el cuadro lo que sentía en la alabanza. Que un año en Origen también estaba Llovio por ahí en una esquina mientras todo Origen andaba pintando y al final de Origen pues salió un cuadro muy, muy bonito, ¿no? Tenemos muchos músicos, así que les damos lugar en la iglesia. Si tuviéramos danzantes, les daríamos lugar en la iglesia, porque el arte es una manera de comunicar. Pero la música también es un lenguaje que en nuestra cultura se entiende, se gusta y se utiliza mucho para expresar los sentimientos, a la vez que a nosotros nos prepara para el momento del compartir o de la predicación, las demás áreas que hay en la iglesia. Pero podríamos tener un culto sin música, también verdaderamente bendecido. Para todo parece que hay un grupo, nos dicen aquí, alguna gente viene de iglesias donde hay personas que el predicador es este, el pastor es este, el músico es este, y el que recoge las sillas es este, y aquí algunos dicen, pero si es que llevo aquí varias semanas y no sé quién es el pastor. Parece que hay un grupo para todo y a mí me parece muy bien eso que lleguen aquí y no sepan quién es el pastor, porque cuando vienes a una iglesia lo más importante no es conocer al pastor, es que conozcas a Cristo, que conozcas su cuerpo. Como hemos leído, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no el pastor. Entonces hemos aprendido que se trabaja muy bien en equipo, sobre todo cuando además hemos tenido la gracia que Dios nos ha regalado gente para todo. Y hay un grupo de predicadores, hay un grupo de personas que dirigen la reunión, hay un grupo de personas que dirigen la alabanza, y en otros ministerios pues pasa lo mismo. Pues el Señor nos ha dado ese don y entendemos que es una manera de aprovechar todos los recursos que tenemos. Pero también si estudiamos el Nuevo Testamento y las cartas, vemos cuando Pablo iba de ciudad en ciudad, pues dejaba un liderazgo que era un grupo de ancianos, no vemos que dejara uno. La impresión es que había un grupo de gente en el liderazgo, igual puede ser en los demás ministerios, ¿no? Cuando leemos el libro de Hechos, cuesta entender quién era el líder en Jerusalén. Para los católicos era Pedro, pero no, más bien parece que era Santiago, ¿no?
Cuando el concilio en el capítulo 15, quien se levanta de alguna manera y parece que es el líder ahí, es Santiago. La impresión es que había un grupo de gente ahí que estaban al frente de la iglesia, pero no había uno solo que estuviese al frente. Hay veces que no queda más remedio. Muchas iglesias son pequeñas o por diferentes circunstancias, pues hay uno que lo hace, pues tampoco pasa nada. Pero cuando la iglesia crece, y lo normal es que tanto en el liderazgo como en los demás ministerios, si es posible y hay gente capacitada para ello, pues se trabaje en equipo, porque entre todos lo hacemos mejor. ¿Por qué predican las mujeres? ¿No habéis leído lo que ha dicho Pablo? Esto lo dicen sobre todo algunos evangélicos que vienen de iglesias tradicionales. Bueno, no voy a hacer aquí Si quieres estudiar esto, mira, en la página web menonitas.org hay un artículo de Juan Driver muy bueno sobre la mujer en la iglesia primitiva, te lo lees, pero para sacar una doctrina en la Biblia, y tratamos de usar la Biblia bien, no puedes usar versículos sueltos, hay que usar todo lo que hay sobre el tema. Y el mismo Pablo, a la vez que en algunas cosas se mete con las mujeres, vemos que en la carta a los romanos nombra a diversas lideresas, no sé cómo se dirá eso, de las iglesias a través de Asia Menor y Macedonia. Al final de las cartas a los romanos hay toda una lista de gente de las que se despide y algunas de ellas son mujeres que eran líderes de la iglesia. Y en Corinto trabajó con Priscila y su marido Aquila. Priscila primero, porque da la impresión que era la que llevaba la voz cantante, y Aquila el marido. En aquella cultura, si tú presentabas una pareja, no decías el nombre de la mujer primero, a no ser que hubiera una razón. Y aquí la líder es Priscila y se ve que también estaba su marido Aquila. Pero si no hubiera una razón por la cual decir, hubiera dicho al revés. Bueno, no digo más, pero si haces un estudio serio y profundo de la Biblia, verás que Pablo no dice únicamente esos versículos que tienes en mente y que dice otros que dirían lo contrario, con lo cual entendemos que estaba tratando temas puntuales. Quizás en alguna iglesia un grupo de mujeres estaban hablando más de lo que debían de hablar y había que callarle la boca, pero si coges toda la enseñanza de Pablo, no se desprende eso. ¿Qué es eso de ser miembro o no ser miembro? Esto le llama mucho a los católicos, ¿sabéis? Bueno, no veo yo aquí, pero es normal que en el culto haya católicos porque el culto les inspira y les resulta interesante para sus vidas. Nosotros estamos contentos de tener a cualquiera que quiera venir entre nosotros y llenarse del Espíritu de Dios. Pero este concepto de membresía no existe en la iglesia católica o en la iglesia ortodoxa, por ejemplo. Es como tú vas y ya eres miembro, ¿no? Tú apareces allí y además como te bautizan de pequeñito, pues ya figuras allí escrito en el libro donde te hayas bautizado. Nosotros tenemos ese concepto de membresía tal como tú sabes, por ejemplo, si eres socio ahora como ha subido a primera división el San Pablo, ¿no? El baloncesto, tú sabes si eres socio o no. No le preguntas, oye, ¿te has hecho socio? Ah, pues no sé. Y muchas veces, cuando no hay este concepto de membresía en las iglesias, hay gente que no sabe si están o no están. Y entendemos que es importante que cada uno tenga su ritmo. No pasa nada. Seguramente algunos lleváis aquí años, todavía no sois miembros de la iglesia, no hay ningún problema, no nos ofende, no nos importa, respetamos la obra de Dios en cada uno y dejamos que Dios vaya obrando, tenemos paciencia, pero nuestra intención, a ser posible, es animaros a un compromiso pleno y total con Dios, y eso se expresa en un compromiso bastante fuerte con los hermanos. Queremos ser, por tanto, no una iglesia que viene al culto el domingo, por eso el culto no es la parte central de la iglesia, sino hay una iglesia que vive en comunidad, que comparten también el resto de la vida, que comparten las cargas, las penas, las alegrías, que entre semana pues unos se juntan porque tienen un ministerio como el de la Casa Grande, o porque hay una reunión de jóvenes, o porque hay otra actividad, y hay una vida en comunitaria, tenemos algo en común, ¿no? Y es por esa razón que nos parece importante saber que hay un punto donde uno pasa aquí al frente y dice, oye, yo quiero estar con vosotros, quiero ser parte de la comunidad y me comprometo. Tenemos un reglamento interno con toda una lista de cosas que un miembro asume y
Y bueno, pues comparte con los demás. Y eso nos da un sentido que va más allá de simplemente un grupo de gente que viene el domingo a una reunión, porque creo que Jesús nos llamó a compartir las vidas, no solamente unos momentos. No hay ofrenda. Esto les choca muchísimo a los evangélicos. No hay, bueno, a los católicos también. No pasáis el cesto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién ha pagado esto? ¿Quién paga los gastos de la iglesia? Pues mira, no hacemos ofrenda porque, como he dicho al principio, estamos interesados en llevar el evangelio a las personas de nuestra cultura, a los españoles que nos rodean. Y el español medio, cuando entra a una iglesia, lo primero que piensa es: me quieren sacar el dinero. Así que no queremos que nadie piense que estamos interesados en su dinero, porque nuestro interés es que conozcan a Jesucristo, y por eso quitamos todo impedimento que les pueda impedir acercarse a Jesús. El nombre, la ofrenda, la liturgia, cualquier cosa que pueda facilitar el acercarse a Jesús, pues es lo que asumimos o transformamos de otra manera. Pero los miembros tenemos un fuerte compromiso económico con la Iglesia, diezmamos nuestros ingresos. Si tú ganas 1.000, pones 100. Si ganas 10, pones 1. Oye, nuestros gastos los pagamos nosotros. Tú vives en una comunidad de vecinos, ¿quién paga los gastos del ascensor? La comunidad de vecinos, ¿que te los van a pagar los de al lado? Si hay que arreglar el tejado, ¿quién paga los gastos? Por la comunidad de vecinos. Entonces, responsablemente, una iglesia tiene que pagar sus propios gastos. ¿Quién los va a pagar si no? Pero es que además queremos ser una comunidad. Y una comunidad no es comunidad si no tiene nada en común. Por eso es importante tener muchas cosas en común, no solamente parte de nuestra economía, sino parte de nuestras vidas, de nuestros dones, de nuestros ministerios, porque eso da nuestro sentido de comunidad. ¿Tú no entiendes que una pareja se case y cada uno viva en su casa, tengan economías separadas, se encuentren un rato el fin de semana y luego cada uno se va a cada una parte? Bueno, a veces en la vida pues hay circunstancias así, cuando uno tiene que irse a la emigración, pero no es lo que uno desea. Si no hay convivencia, si no hay nada en común, no hay matrimonio, no hay familia tampoco. Y la iglesia es lo mismo. Si venimos aquí al culto del domingo y no nos vemos hasta el próximo domingo, ¿qué somos? La iglesia es una comunidad, y es una comunidad en la medida en que tenemos algo en común. Bueno, tenemos a Jesús, pero ¿cómo se manifiesta eso? Pues entre otras cosas, en un fuerte compromiso económico, que aquí no tenemos policía, nadie está controlando si este pone, no pone, o aquel no pone, o no sé cuántos, pero la mayoría lo hacen sin tener que perseguirles. Porque la Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre, que es mejor dar que recibir. Hemos aprendido a ser justos en este área. Y también, pues si uno cae en la ruina, pues la iglesia le sostiene, y si uno le va mal, pues también la iglesia le ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común. Si no tuviéramos una economía en común, cuando uno le va mal, pues ¿qué haríamos? Así que no hay ofrenda, pero hay un gran compromiso económico, que es una de esas cosas que tiene el ser miembro de la iglesia. No se bautizan niños, especialmente las iglesias tradicionales, también les llama la atención. No encontramos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio indicaciones sobre que los niños en la iglesia primitiva fueran bautizados, ni que Jesús nos enseñara a bautizar niños. Más bien, la impresión general que uno saca es que el bautismo es una decisión adulta, por lo tanto uno no puede bautizarse hasta que no tiene capacidad para decidir: yo quiero ser un discípulo de Jesús con todas las consecuencias, y ese es el momento en que se bautiza. Y los católicos dicen: pero es que entonces si el niño se muere, ¿qué pasa con el niño si se muere? Con el niño si se muere no pasa nada, irá al cielo a la presencia del Señor, porque Jesús nos dijo que si queríamos ir al cielo teníamos que ser como ellos. Así que lo único que hacemos es un rito cuando alguien tiene un niño. No sé si Anlo sigue con la idea de hacerlo el próximo domingo, pues lo trajemos aquí, lo cogemos en brazos, oramos por él, lo presentamos a la iglesia y sabemos que está en la presencia de Dios, porque ojalá todos fuéramos como niños, eso nos ayudaría a estar cerca del Padre. Ya lo he mencionado antes, algunos dicen: llevo varias semanas en la iglesia, no sé quién es el pastor. Mira, no tenemos culto al pastor, y eso va relacionado también en parte con la forma en que vestimos.
Pues, ¿qué cosas más raras dice? No tenemos culto al pastor con la forma en que vestimos. En muchas iglesias tradicionales hay algunos que visten de forma diferente. Por ejemplo, el sacerdote, pues, ahora ya no lleva sotana, pero suele llevar un alzacuellos, y cuando está oficiando pues lleva una casulla, y esto suele pasar no solamente en iglesias católicas, también en iglesias luteranas, ortodoxas y algunas de las iglesias protestantes más tradicionales. Pero nosotros pensamos, porque queremos ser una comunidad donde cada uno aporta lo que tiene, y entonces todas las cosas son importantes. Es importante el que predica, y es importante el que limpia la iglesia, es importante el que se encarga del jardín, y es importante el que lleva la economía. Todos somos importantes. Algunas funciones, como la mía, porque además como la iglesia me paga, tengo mucho tiempo, pues bueno, pues se me ve más, pues tengo tiempo para dedicarme, para tener relaciones institucionales, para trabajar en el consejo evangélico, si hay que hacer una labor de representación, pero yo soy uno más, los ancianos que forman el grupo de liderazgo son uno más, en medio de todos nosotros. Algunas labores pues parecen más importantes o influyen más que otras, pero en una comunidad todos somos iguales. Por lo tanto, todo lo que tú haces para el servicio de Dios vale tanto como lo que hace el de al lado. Aunque a los ojos del mundo en el que vivimos algunas cosas pareciera que no valen tanto, ¿no? El domingo es un ejemplo de todo esto. Esto funciona el domingo porque todo el mundo viene y pone lo que tiene. Los músicos aparecen aquí a las 10:15. Hoy no está, no me ha avisado, se le ha pasado, pero hacia las 11:30 aparece Manuel, que coloca las sillas. Poco después viene el que dirige la reunión. En el curso normal pues vienen unos cuantos profesores que se pierden la segunda parte de la reunión porque se llevan a los niños para arriba para darles escuela dominical. Algunos están con el sonido y con el tema del vídeo, con las letras de las canciones. Cada uno viene y aporta. Todo eso es importante. ¿Os dais cuenta el día que no funciona el sistema de letras de canciones, como nos fastidia ahora, que nos hemos acostumbrado? Antes no. Yo hace años me sabía todo el cancionero, no lo necesitaba. Podría conocer 300 canciones y las tocaba sin necesidad de cancionero. Hace ya como 30 o 40 años de esto. Pero cuando una de estas partes falla, pues nos afecta a todo. Y eso es un ejemplo de lo que pasa en una iglesia que quiere ser una comunidad. Todos somos importantes, todos somos iguales, todos aportamos, y por tanto no hacemos diferencias ni jerarquías entre unos y otros. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Con este ejemplo de nuestro Maestro Jesús, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Creo que hay un problema en muchas iglesias donde se da demasiada importancia a algunas personas y se les rinde un determinado culto. Tratamos de que nosotros no sea así. Tenéis pocas reuniones, dicen. Otras iglesias tienen culto todos los días. Bueno, aparte de la reunión del domingo y del martes, hay muchas reuniones entre semana. Los jóvenes adultos tienen la suya, los jóvenes también, los adolescentes. Hay 3 o 4 grupos caseros que se juntan por las casas. Hay diferentes ministerios. El grupo de África es rara la semana que no tiene reunión, o los de vídeo, los de, yo qué sé, tantos otros ministerios. Muchas de esas reuniones no se ven, pero también es cierto que no queremos tener un programa de iglesia muy apretado, porque lo más importante y fundamental en tu vida, lo que tienes que atender, primero, es tu rol familiar. Ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo, y que en la familia es el lugar donde debe verse que el Espíritu de Dios está en ti. Por mucho que sirvas en 40 ministerios de tu tiempo a la iglesia,
Si tu marido está harto de ti, mira, deja tus ministerios y mira a ver qué pasa con tu marido o con tu esposa, al contrario. Por mucho que seas un gran músico, que vengas aquí y toques cada domingo, si en tu casa no te aguantan porque no obedeces, porque no hay manera de vivir contigo, deja esto y mira a ver qué pasa. Primero, lo más importante, dedícate a tu rol familiar. Segundo, dedícate a ser un buen trabajador, un buen estudiante, allí donde te desempeñes. Si tienes 40 ministerios, pero llegas al trabajo y te escondes en el cuarto de baño a leer la Biblia en horas de trabajo, lo estás haciendo mal. Tu jefe, tu jefa, tienen que estar contentos de tener un trabajador cristiano. Y mira, con un jefe bueno no tiene mérito ser bueno. Esto lo dice la Biblia también. Pero si tu jefe es malo, más razón tienes para tú ser bueno. Ahí es donde verdaderamente está el éxito. Primero la familia, segundo el trabajo. Si eres un estudiante, dedícate a lo que tienes entre manos. Sé un buen estudiante, sé respetuoso con los profesores, sé un buen compañero con los demás. Bueno, ahora con Bolonia es un jaleo, porque todo esto de trabajo en equipo, tengo un grupo que tengo que ir a hacer un trabajo. Siempre está el típico que no pega ni golpe y se aprovecha del trabajo en equipo. Tú tienes que ser el que sí das golpe y el que muchas veces quedas por tonto y haces el trabajo de los demás y les suples. También es bueno de vez en cuando decirle al vago que no colabora, a ver si cambiamos un poquito, porque esto no se hace así, ¿no? Primero, el rol familiar. Segundo, tu lugar en el trabajo, en el colegio donde estés. Y por fin, si todo eso lo haces bien, ya encontrarás también qué hacer en la iglesia. Entiendo que otras iglesias hacen al revés. Tienen un programa intensísimo de iglesia, hay que dedicarse ahí. Luego uno va al trabajo hecho polvo porque estaba en una vigilia de la noche hasta las 3 de la mañana y tiene que levantarse a las 7 para ir a conducir el autobús o para cualquier otra cosa y entonces se duerme. Bueno, cada uno tiene su luz. Nosotros entendemos que esa es la dinámica. Así que hay que tener un equilibrio entre todas las áreas en las que estamos. Eso muchas veces no es fácil. No te sientas mal si por dedicarte a tu familia, por ser un buen trabajador, no encuentras todo el tiempo que quisieras para dedicarte a la iglesia. Lo estás haciendo bien. Otras iglesias evangélicas no se relacionan con católicos y ortodoxos, que son herejes, dicen algunos. Y vosotros sí. ¿Por qué os relacionáis con tal tipo de personas? Mira, somos dos iglesias que nos hemos fusionado, pero especialmente el movimiento de comunidades en los 70 en Burgos surgió dentro de la Iglesia Católica. Y así que muchos de nosotros hemos conocido a Jesús en la Iglesia Católica y durante unos años hemos funcionado ahí. Pero Juan Driver, que era uno de los maestros que primero vino a trabajar con este movimiento, estaba en Madrid trabajando con las iglesias de hermanos y entonces de estas comunidades de jóvenes revolucionarios católicos le invitaron a venir a predicarle. Y él le encanta contar siempre que como estaba trabajando con estas iglesias les consultó, ¿qué hago? Voy allí. Y claro, ellos no querían que viniera, pero él quería venir. Y al final dijeron, bueno, ve, pero que no se sepa. Juan Driver vino aquí y dejó una huella en todos nosotros. Pero no solamente eso, es que el movimiento de comunidad de los 70 dejó una huella en él que el resto de su ministerio, allí por donde ha ido y en sus libros, siempre ha contado la buena experiencia que tuvo ahí. Podía haber dicho, son católicos, yo ahí no voy, que se aguanten. Pues mira, hubiéramos perdido nosotros y él. Cuando se abre una puerta, nosotros atravesamos, porque como ha dicho antes Roberto, nosotros tenemos las cosas bien claras. Conocemos a Jesús, tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que hay que hacer y tenemos que ser luz allí donde se pueda. Así que yo cuando me invitan católicos y ortodoxos, voy, porque además he descubierto, especialmente con los colegas, que son muchas veces más dignos y con mejor testimonio que otros colegas evangélicos. Y ya os he contado otras veces que es un problema a veces juntarte con otras iglesias para hacer alguna actividad, mientras que con ellos es bastante fácil y además te dan las gracias.
¿Sois carismáticos, pentecostales, menonitas o qué sois? Mucha gente viene confundida, ¿eh? Algunos, como estoy anabautistas, pues a veces llaman a algunos extranjeros que están de paso en verano, quieren venir al culto. ¿Y dónde dejamos el carro? Dice, no, mira, nosotros no usamos carros menonitas, ni vamos vestidos todos iguales, con tirantes. Somos gente normal y corriente, no tenemos esas diferencias. Ya, pero habláis en lenguas, porque yo voy ahí al culto y parece que sí, pero a veces parece que no, No tenemos una denominación en esto, simplemente estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, tratamos de hacerlo con libertad, en unos momentos de una manera y otros momentos de otra. A veces hay momentos más exaltados, más emocionales y otros momentos más racionales y parece que no hay tanto pentecostalismo entre nosotros. Como os he contado otras veces, la Iglesia tiene que coordinar siempre 3 áreas muy importantes. La sabiduría, todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra, el conocer profundamente las cosas. El servicio, todo lo que tiene que ver con poner al servicio de los demás y de la sociedad los dones y capacidades que tenemos. Y nada de eso lo hacemos bien si no tenemos poder. Y el poder es lo que te viene del pentecostalismo, la relación con el Espíritu Santo, la libertad que le puedas dar a Él, la oración, todo Entonces, aunque estamos abiertos, tampoco promocionamos un excesivo emocionalismo en nuestras reuniones, en parte porque entendemos también que eso es una barrera para aquellos a los que queremos llevarles el Evangelio, a nuestros vecinos españoles, y si vienen extranjeros, pues están contentos también, cualquiera de ellos. Pero en nuestra cultura, un excesivo emocionalismo en el culto no facilita la llegada a Jesús, más bien la estorba. Y es por esa razón por la que, aunque estamos abiertos, no pasa nada. Si en algún momento hay algo un poco fuera de tono, no nos ponemos nerviosos y está muy bien de vez en cuando tener un poco de pentecostalismo. Hay veces que yo lo noto, digo, esto está demasiado parado, hay que meter aquí alguna cosilla, que venga algún predicador y nos meta un poco de esto. Pero tratamos de coordinar que haya un equilibrio, no es cosa fácil. Pero la Iglesia que consigue eso, yo creo que es una Iglesia que funciona mucho mejor. A veces parece que tenéis una diversidad doctrinal aquí, depende con quién hables, no creéis todos lo mismo. Mira, hay ciertos temas sobre los que no discutimos. Ahí en nuestro reglamento interno tenemos una declaración de fe. Bueno, vienen 2 documentos. Uno, una lista de cosas que creemos, la mayoría vienen de los estatutos de FEREDE, que es la Federación de Iglesias Evangélicas en España, con algunos otros que hemos ido añadiendo, y también hay una declaración del Congreso Mundial Menonita que expresa en 7 u 8 puntos los fundamentos de nuestra fe en Dios, cómo se adquiere la salvación, para qué existe la Iglesia. No os lo voy a contar ahora, los que queráis os lo puedo hacer llegar. Sobre lo demás no discutimos y aceptamos que hay diversidad. Se le atribuye a San Agustín esta frase que dice: en lo esencial tenemos unidad. Lo esencial sería esto que viene en nuestra declaración de fe. En lo no esencial tenemos libertad, cada uno como crea. Y en todo, amor. Sin esto último, lo demás falla. Dice Pedro: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y al final, en el versículo 25 del capítulo 1 dice: la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio condensa la obra, la voluntad de Dios para el ser humano, y nosotros tratamos de vivirlo y de comunicarlo. Y es en base a eso que organizamos la vida de nuestra Iglesia, nuestra vida comunitaria, para que sea, como dice esta visión que antes teníamos ahí grabada y que a veces cantamos, para llevar el reino de Dios en nuestra tierra, en nuestro medio. Seguramente algunas cosas las hacemos muy mal, pero estamos en el camino, nos esforzamos y tratamos de hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Y por esa razón no hacemos algunas cosas, otras cosas las hacemos igual que los otros y otras cosas las hacemos diferentes.
Gracias. Amén.